Vamos a empezar, a las 9 iremos al Congreso para escuchar la pregunta que le haga Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno en la sesión del control al Gobierno y para ver también cómo se aborda allí la condena al fiscal general y el nombre de Teresa Peramato como su sucesora. Vamos a empezar con las novedades, de todas formas, mientras tanto, novedades sobre qué hacía Mazón la tarde de La Dana, más de un año después, porque ha pasado un año y seguimos conociendo cosas sobre cómo se gestionó la peor tragedia reciente que ha afrontado este país, que es la Dana en Valencia. Ustedes ya conocen el baile de versiones, las contradicciones, las mentiras, que se van contraponiendo los datos que va pidiendo la jueza de Catarroja y una versión sobrepone a la versión anterior. Ayer, por ejemplo, supimos que Maribel Vilaplana sacó el coche del parking a las 7:47 de la tarde y hemos leído también que fue ella, Vilaplana, la que llevó a Mazón en coche hasta el Palau de la Generalitat. Así que vamos a hacer una cosa, y es que vamos a ir ordenando todo lo que se sabe, pero para eso es necesario recordar lo último que ha dicho Mazón, lo que dijo el lunes de la semana pasada, recuerden, cuando compareció en la Comisión de Investigación del Congreso. Recordarán que allí dijo que él acompañó a Vilaplana desde el Ventorro hasta el parking, que fue sin escoltas. Luego se puso a recitar calle por calle los sitios por los que él dice que pasó andando en las horas más críticas de la Dana, en los momentos en los que no cogía el teléfono. Preguntaba a Mazón la diputada de Compromís, Águeda Mico. Le he dicho que mi itinerario fue desde el restaurante a la calle de la Paz y desde la calle de la Paz andando hasta el Palau de la Generalitat. Y si estabas caminando... Y que desde el Palau desde el Palau de la Generalitat, desde allí, con posterioridad, me trasladé al centro de emergencias de La Eliana. Ese fue mi itinerario. Si me pide el minutaje exacto de en qué minutos, pregunta, si a las 17:12 o a las 17:45... M'has contat el itinerari. Per què te telefona dos vegades la teua consellera i no li agarres el telèfon? Per què? Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. I la de las 19... que no li vas agarrar el telèfon a la teua consellera perquè anaves caminant i no l'escoltaries. Bueno, pues, estàs dient això? Si no la escuché... O sea, el president de la Generalitat Valenciana, en alerta roja. Pues sí, oiga, no atenderá una llamada de veintitantas que hice, no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No, pero es que justament la teua consellera a les 7:10 i a les 7:36... Es que no puedo contestar. Él dice que no cogió el teléfono porque igual lo llevaba en la mochila, dice que fue sin escoltas, por tanto, sin testigos, y dice que fue andando, aunque publica el diario Levante Sastre que en realidad fueron en coche. Al principio de todo, recordarás que en el Palau llegaron a apuntar que Mazón había llegado a las 5 allí, a la Generalitat. Hemos oído decir a Mazón, yo estuve trabajando en el Palau. Luego dijeron que había llegado a las 6. Por decir, dijeron que había llegado al Cecopi después de las 7. En realidad fue a las 8:28. En este baile de relatos supimos hace poco que Mazón dice que acompañó a Vilaplana hasta el parking. Ella le dijo a la jueza que habían hablado de fútbol en la conversación. Se despidieron y luego ella no sabe hacia dónde se fue Mazón, según le dijo a la jueza. Pero publica Levante que a las 7:47 ella sacó el coche del parking y lo llevó a él en coche hacia el Palau, donde llegó sobre las 8 y donde le contaron cómo estaban las cosas. Levante cita fuentes del PP, y esto es muy revelador, que Levante saca esto de fuentes del PP. La subdirectora del periódico, Isabel Olmos, anoche en Hora 25. Yo creo que también obedece a una parte del partido que ya no puede más, en ese sentido, gente que ya, sabía mucha más información de la que podía decir, ¿no? Entonces, yo a 48 horas del pleno de Pere-Llorca, vuelvo a insistir, Mazón continúa siendo un elemento muy, muy molesto para el Partido Popular, porque todavía ellos mismos han permitido que llegara a esta situación. Han pasado 13 meses de la Dana. O sea, gente del partido de Mazón, del PP, informa un año después, por cierto, de que, según su versión, según su relato, él no llegó andando al Palau, sino que lo llevó Vilaplana en el coche, después de que ella sacara el coche del parking, una hora después de que, según hemos acabado sabiendo, después del cruce de versiones, terminara su almuerzo en el Ventorro. Estamos hablando, lo fundamental aquí es el contexto. Son las horas críticas de la riada, que incluye ese periodo de 37 minutos en el que Mazón no cogió el teléfono porque, como escuchábamos antes que dijo en el Congreso, quizá lo llevaba en la mochila y no lo oyó. Y la otra revelación que conocimos ayer y que apuntábamos ahora al principio de este abierto es ese extracto bancario del momento en el que Vilaplana pagó el ticket del aparcamiento. Ana Durán, Radio Valencia, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Claro, y la sorpresa fue comprobar que lo pagó una hora después de que en teoría hubiera acabado su comida en el Ventorro, porque sacó el coche del parking, pagó el parking a las 7:47.
Sí, y eso se comprueba con el extracto de la tarjeta bancaria que Maribel Vilaplana, la periodista, ha entregado a la jueza. El ticket que se pagó fue de 15,10 €, algo más de 5 horas de estacionamiento, así que la salida, cruzando ese dato con los que ha aportado la empresa del parking, fue a las 19:47. Si tenemos en cuenta que el dueño del Ventorro dijo en su declaración como testigo ante la jueza que los dos, que Mazón y Vilaplana, salieron del restaurante entre las 6:30 y las 7 de la tarde, está ese restaurante a 5 minutos andando tranquilo del parking, así que la incógnita es, como decíais, qué pasó en esa hora o incluso algo más de esa hora, si salieron a las 6:30 de la tarde hasta las 19:47, que es cuando Maribel Vilaplana saca el coche del parking. Y sobre todo porque en esa hora ese es el espacio en el que no coge 2 llamadas a su consejera Salomé Pradas, incluso alguna de ellas es cancelada, no es que no la coja, sino que la cancela. Y todo esto, Ana, a pocas horas de que se vote la investidura de Juanfran Pérez Llorca, que necesita los votos de Vox. Sí, ese pleno está previsto mañana. Juanfran Pérez Llorca, que hasta ahora había sido el muñidor de los acuerdos de Mazón con Vox, ahora sigue negociando, pero en esta ocasión, para conseguir los apoyos para él mismo, se va a someter mañana a ese debate de investidura. Necesita, como decías, los apoyos de Vox, porque el PP tiene 40 diputados, se necesitan 50 para que esa candidatura salga adelante. Vox tiene 13, así que a esta hora se sigue negociando el acuerdo, que si no tiene que estar cerrado completamente mañana, si al menos tiene que estar hilado para garantizar que Pérez Llorca se convierte en el nuevo presidente de la Generalitat. Ana, gracias. A vosotros. Y todo esto mientras siguen las declaraciones ante la jueza de Catarroja, y en el juzgado está nuestro compañero Adrián Sánchez. Adrián, buen día. Hola Ángels, buen día. Porque hoy es importante, declara como testigo el primer alto cargo que pertenece, vamos a decir, al núcleo duro, al núcleo de confianza de Mazón. Sí, está a punto de entrar a estos juzgados de Catarroja José Manuel Cuenca, que es el secretario autonómico de Presidencia y que ha sido citado a declarar hoy ante la jueza, en la que es una persona muy cercana al todavía presidente, y aunque el día de la Dana no estuvo en Valencia, puede tener un papel relevante en la investigación porque habló con Salomé Pradas 4 veces ese día, 3 de ellas por la tarde en las horas críticas, y hubo otras llamadas en las que la consellera le llamaba pero él no contestaba. De hecho, en varias ocasiones Pradas llamaba a Mazón, él no le cogía el teléfono y entonces la consellera llamaba al secretario autonómico de Presidencia, la mano derecha de Carlos Mazón, que hoy declara José Manuel Cuenca sobre el contenido de esas llamadas. Será sobre lo que tendrá que responder hoy el secretario autonómico ante la jueza, aunque hay que tener en cuenta en todo caso que es una persona de máxima confianza de Carlos Mazón. Estuvo con él desde la campaña para las autonómicas de 2023 en Valencia, cuando Mazón era presidente, todavía lo es, compartían piso los dos. La jueza busca con esta declaración y con la de otros miembros de su núcleo duro, para las que aún no hay fecha, saber qué hizo Mazón esa tarde y si pudo retrasar o al menos condicionar la toma de decisiones en el CECOPI. Adrián, gracias. Un saludo. Veremos qué da de sí esta declaración y vamos sumando versiones. Edu, versiones a lo que pasó en esa comida en el Ventorro, a lo que pasó después y a ese periodo que no sabemos exactamente qué estaba haciendo Carlos Mazón. Tenemos una certeza, que no estaba donde tenía que estar. Y hay un punto que puede ser interesante, que es lo que destacaba la subdirectora de Levante, que es quien saca esta información de que hay una nueva versión, y es que ella, Maribel Vilaplana, llevó un coche a Carlos Mazón hasta el Palau de la Generalitat. El hecho de que el Partido Popular o un sector del Partido Popular pueda empezar a cansarse de esta situación. Bueno, ya les ha costado, ¿no? Sí. Porque creo que... Más de un año, 13 meses. Llevan más de un año, que ya son 13 meses desde que ocurrió aquella inmensa tragedia, de las más importantes que habitan en la memoria de nuestro país, no solo de la Comunidad Valenciana o de Castilla-La Mancha, sino también del conjunto del país. Y yo creo que este es el típico asunto, Ángels, que nos habla de la importancia de la verdad en política. Porque cuando te enredas en mentiras tratando de traficar con lo que hiciste en un momento trascendente de una sociedad, pues en este caso la que te tocaba gobernar, que es la sociedad de la que vive dentro de la Comunidad Valenciana, empiezas con las mentiras y no terminas nunca. Y entre el primer día, las primeras declaraciones que tuvimos del señor Mazón, expresidente de la Generalitat, en los días posteriores a la Dana, y estas últimas, hay una inmensa concatenación de mentiras. Todo es una detrás de otra. Y todo para traficar con lo que hizo aquel día, que es básicamente no estar donde debía. Seguramente si la sociedad valenciana hiciera un análisis y pusiese nota a todos los responsables institucionales, no aprobaba ninguno. Pero hay uno que es el que peor nota saca de todos, que es este señor. Este señor que sacó aquella nota y que durante estos más de un año, casi 13 meses, se ha dedicado a tener cobertura de un partido que es el suyo, el PP, que uno no ha sabido muy bien qué hacer con él desde que llegó. El PP no ha parecido tener capacidad para dar orientación estratégica a lo que quería en la Comunidad Valenciana. No ha sido el PP orientando a Mazón, ha sido más bien Mazón orientando al conjunto del PP en el conjunto del territorio español.
aquel acuerdo con Vox extraño en una servilleta lleno de contenidos inasumibles que marcó la dirección seguro de las elecciones generales de julio del 23 y que condicionó al PP en el conjunto del país, una gestión nefasta de Estadana, una mentira tras otra en los días posteriores, una cobertura innecesaria de alguien que tenía ya el examen suspendido para la Comunidad Valenciana y que tenía que haber salido de sus responsabilidades mucho tiempo antes, y después una mentira tras otra, incluida algunas en sede parlamentaria, en comisiones de investigación, donde se supone que cuando uno va ante un órgano legislativo está moral, ética y legalmente por los tres lados condicionado o obligado a decir la verdad. No ha parado de mentir, todo es mentira, todo lo que sucedió es la crónica de alguien que no estuvo a la altura, y durante este año la de un partido que ha dado cobertura a esa ausencia de altura política y a esta crónica de una mentira tras otra, ¿no? Tengo la sensación de que el PP va a tener que sacar grandes conclusiones de aquí. No me refiero solo al de la Comunidad Valenciana, al del conjunto del país. Y en el fondo, cuando veamos un instante, una secuencia, un fotograma de esta película, de lo que ha sucedido alrededor de Carlos Mazón y del PP en la Comunidad Valenciana, creo que todo el rato tiene que llevarnos al análisis de la trascendencia estructural en la conversación pública española y en la conversación institucional de la importancia de la verdad, lo dañina que es la mentira, el deterioro que produce, el impacto que genera, cómo erosiona lo que somos, lo que hacemos, cómo nos ordenamos, y creo que este es un gran ejemplo, el de Carlos Mazón, que nos debe recuperar ese prestigio de la verdad en política. Ignasi. Bueno, a mí me gusta mucho esa imagen de esos juegos que se hace con los niños, que es ese tema de los puntos, ¿no? O sea, hay un conjunto de puntos que aparentemente no representan nada y que solo cuando se empiezan a unir uno con otro, de repente claro, sale un elefante, sale un gorila, y dice, ahí va, aquí hay un gorila porque has unido el punto A con el 1, con el 2, con el 3, etcétera. Y aquí es lo que está haciendo la jueza, claro, a la jueza la están obligando a unir la línea de puntos, y lo que sale es un gorila, claro, o sea, sale un personaje mentiroso, irresponsable, con una dejadez de funciones atroz. ¿Qué parte de eso va a ser penal? Pues todavía no lo tenemos claro, pero el personaje que sale de ahí es realmente espantoso. Y que sea espantoso ese día, cuando alguien es mentiroso y no tiene escrúpulos, no los ha tenido ese día y no los ha tenido durante un año, porque recordemos que quien mintió ese día ha seguido mintiendo durante todos esos 13 meses que han acompañado, ¿no? Por tanto, de alguna manera mancha toda su trayectoria, no solo mancha la de ese día, mancha su trayectoria entera, como mentiroso, como responsable, como frívolo. Y de él, de ella, lo siento, ya sé que ella no es personaje público, pero podía haber salvado su honor si ese ella mismo también día ha mentido, dicho, ella declaró como testigo y ha mentido. Claro, por eso te digo, o sea, que ella es una ciudadana, pero en este momento es una ciudadana que tiene un foco y se lo ha buscado ella misma porque hubiera podido salir limpia de todo esto y no ha querido. Por lo tanto, ella también en este momento cómplice de una mentira, mentirosa, claramente, ¿no? Pero ¿qué decir? Lo ha dejado muy claro Eduardo, o sea que todo lo que es la mentira en política se paga muy cara, y el apoyo que le está dando el Partido Popular, como se ve a sabiendas, aquello de prevaricar es dictar una resolución injusta a sabiendas. Hombre, los partidos no prevarican, pero aquí lo que está quedando muy claro es que hay mucha gente en el PP, alguna a lo mejor nos está escuchando, que saben que Mazón miente y que lo han sabido durante 13 meses y que han estado intentando proteger a su jefe con una omertá que en este momento se está resquebrajando porque se dan cuenta del coste que eso tiene. Hombre, bienvenidos a la honestidad, pero eso todavía están a tiempo de romper eso de una vez, como ocurre en las organizaciones criminales. Yo no estoy llamando al PP organización criminal, pero sí que en este caso hay mucha gente o determinada gente en el PP que está protegiendo a alguien con posible responsabilidad criminal. Las cosas por su nombre. El PP se dio mucha más prisa con Cristina Cifuentes para desvelar qué hacía ella cuando le resultó ya bastante molesta. En el caso de Carlos Mazón, la mentira la han sostenido durante más de un año, y vamos a ver qué dice el secretario general de Presidencia, esa persona de tanta confianza de Carles Mazón, que se supone que debe conocer en todo momento dónde está su jefe, sobre todo y especialmente si estamos hablando de la mayor crisis a la que se tiene que enfrentar el presidente de la Generalitat. Carlos Mazón y su acompañante no han dicho la verdad nunca. Como ya se ha expresado por quien me ha precedido el uso de la palabra, no han tenido ningún complejo en inventar 1 y 1000 versiones en sede parlamentaria. Lo ha hecho Carlos Mazón y ella,
con mucho menos cuidado en sede judicial, lo que le puede acarrear alguna responsabilidad por falso testimonio. Hablamos de 2 arquitectos de la mentira, que además lo han hecho con un propósito único, que es tapar sus vergüenzas, porque algo poco edificante tenían que estar haciendo ese día para no ser capaz de haber formulado una versión más próxima a la verdad desde el principio. Y entonces solo estaríamos hablando de 2 personas que no están a la altura de las circunstancias en un momento crítico. Pero hoy estamos hablando de otra cosa. Hoy estamos hablando de puro cinismo, de generar una versión alternativa a los hechos con el único fin de salvar sus vergüenzas y tapar sus vergüenzas. Entiendo, imagino, quizá también quienes nos escuchan, que en el fondo todo lo que se imaginaba desde el principio, que era lo que le estaba ocupando a Carlos Mazón ese rato, pues es lo que va a ser la versión más próxima a la realidad. Y Ángel, si me permites un inciso muy pequeño, pero decimos que esto, que quien prueba esta mentira son unos testigos del PP. Yo quiero creer que en Valencia hay cámaras y que si esto fuera una acción terrorista sería fácil seguir el trayectorio de ese coche. Lo que pasa es que simplemente no se ha buscado. Por lo tanto, si el coche de esta persona fue hasta el Palau de la Generalitat, eso debería ser relativamente sencillo de verificar en muy poco tiempo. O sea, que además del testimonio que ha sacado Levante de testigos del PP, verificar si ese coche fue del parking, no a su casa, sino al Palau de la Generalitat, nada menos que al Palau de la Generalitat, eso entiendo que tiene que haber cámaras que hayan dejado constancia de eso. Pues no te extrañe que sea otra de las acciones que emprenda la jueza, porque como yo creo que me ha parecido muy gráfico que tú has estado diciendo lo de los puntos, porque la jueza, a raíz de las declaraciones que van haciendo y que las versiones que se van conociendo, ella va modulando y modificando su actuación. Es decir, que es muy probable que con esta nueva versión que da a diario el Levante, la jueza haga un movimiento. Todo esto impacta de lleno en la sesión de investidura. Mañana, Juanfran Pérez Llorca, investido presidente de la Generalitat. Bueno, decimos investido, damos por hecho que Vox va a apoyar la investidura de Juanfran Pérez Llorca, pero la verdad es que a esta hora ni Vox da el sí definitivo, con esa sensación, bueno, con esa evidencia, Edu, de que Vox sigue manejando la llave y manejando los tiempos de la investidura de alguien del Partido Popular. De hecho, no se ha hecho público todavía los puntos del acuerdo. Veremos si esta es una exigencia de Vox, que es lo más que probable. Veremos si le vota en primera vuelta o hace falta una segunda votación. Y Vox va manejando los tiempos. Es que yo creo que aquí hay una clave de nuevo, porque el Partido Popular podía haberle dado el protagonismo de esta jugada a la sociedad valenciana. El análisis de lo que ha sucedido lo tenemos claro, damos la palabra a la sociedad, que tiene que marcar un rumbo para el futuro de la Comunidad Valenciana a partir de todo esto que ha pasado, que es la dimisión de un presidente producto del examen cívico expresado de manera contundente en un funeral un año después de una dana trágica que se llevó la vida de más de 220 personas, una herida inmensa que quedó allí. Pues bien, el PP ha decidido darle el protagonismo a Vox en vez de a la sociedad valenciana. Ha pensado que puede completar este viaje y hacer que la gente olvide y que esto prescriba en la memoria de la sociedad valenciana, reconduciendo lo que quede de legislatura con el señor Pérez Llorca como candidato y que de nuevo en un pacto renovado con nuevas energías otorgadas a Vox, en un momento en el que Vox está más alto demoscópica y electoralmente de lo que estuvo cuando configuró el primer gobierno con Mazón después de las elecciones de mayo del año 23. Intuyo que alguien en Génova ha dicho que no convoquen elecciones en Valencia, no vaya a ser que a la vez haya una convocatoria de elecciones generales y se vote en toda España sobre el eje vertebrador de la dana y la memoria de Mazón, porque entonces estamos perdidos. Y ese es exactamente el análisis que muchos llevamos haciendo durante todo este año. Cómo el PP a nivel nacional vinculaba su recorrido, su orientación, su circunstancia y su condicionamiento político alrededor de la figura de Mazón. No es como Mazón quedaba configurado y condicionado alrededor del PP, sino como el PP quedaba configurado y condicionado alrededor de Mazón. Y aquí están las consecuencias, que el futuro lo va a orientar Vox ahora en la Comunidad Valenciana en lo que queda de legislatura en vez de los ciudadanos y las ciudadanas de esa comunidad, que yo creo que después de lo que ha sucedido tenían derecho a expresar por dónde quieren que vaya su propio futuro. Ha dimitido un presidente. Se ha ido tras una herida brutal con más de 200 personas fallecidas, tras un año de mentiras, un asunto judicializado muy sensible que ha demostrado las vulnerabilidades del ecosistema institucional de la Comunidad Valenciana.
¿era tiempo para que votaran o no? Es que si no votan aquí, ¿cuándo van a votar? Si este no es un elemento de reorientación estratégica, no, hay algo que hay una alarma que ha saltado en algún despacho de Génova, en alguna luz interna que quede en esa sede, y habrán dicho, cuidado, que convocan elecciones generales a la vez y vota todo expredor de Mazón, y el examen es el que sabemos, la nota es la que sabemos, ¿no? A mí me parece que se vuelven a casar, se casaron y celebran ahora sus bodas de oro en un ambiente gris, oscuro, profundamente denso alrededor de las circunstancias que se ha vivido en la Comunidad Valenciana en todo este tiempo, con un partido que no para de crecer, y en parte no para de crecer porque alguien no para de equivocarse con ellos, y tengo la sensación de que ese alguien es el Partido Popular. Mariola. Alberto Núñez Feijóo también ha perdido la oportunidad de marcar el rumbo como líder del partido en los términos que planteaba ahora Eduardo, y yo añadiría otro elemento. Fíjate, aquí el debate era si las circunstancias invitan a que los valencianos votaran o no votaran, pero es que hemos sabido que Alberto Núñez Feijóo se sorprende cuando Carlos Mazón renuncia al cargo, porque en principio él no le había pedido tanto. En realidad, para Alberto Núñez Feijóo era suficiente sostener a este gran arquitecto de la mentira y simplemente requerirle que, hombre, no se presentara como candidato en los próximos comicios, como si alguien hubiera imaginado la hipótesis de que Carlos Mazón pudiera sostenerse en una posible nuevo mandato, ¿no? Entonces, yo creo que para mí la pregunta es ¿dónde tiene el Partido Popular general, me refiero, dónde tiene Génova el sensor que le invita a advertir a qué quiere condenar su partido en los próximos comicios? Porque yo creo que Valencia puede ser un experimento político de los costes que representa para el Partido Popular estar en disposición de gobernar atrapado en una dinámica de Vox que además está en la mejor de las opciones posibles, porque condiciona toda la agenda política, condiciona las prioridades de lo que queda de legislatura, en este caso en Valencia, y además sin sufrir ningún coste.